Gracias, Señor, allí en esta hora. Con tus ojos cerrados, tus brazos bien abiertos, dile, Señor, gracias. Tú nos haces tan feliz, Señor, sabiendo que te tenemos a ti, Rey. La mejor respuesta a cada uno de nuestros problemas, a cada una de nuestras necesidades, eres tú. Gracias, Señor, porque tú en cada momento, Rey, al despertar en la madrugada o al acostarnos en la noche, Señor, sentimos el gozo y la felicidad. Gracias, Señor, porque tú eres un Padre amoroso, Rey, que camina con nosotros en cada momento, en cada segundo, Rey. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por el privilegio que podemos tener hoy de estar aquí en tu casa. Bendigo a cada uno de mis amados hermanos que pese a la inclemencia del tiempo, Rey, pero aquí están, Padre de la gloria. Por eso te damos gracias, Yahweh, gracias Yeshua Hamashiach, y gracias Miruja Kadosh, y mis santos y santas recibimos al Espíritu Santo con el mejor aplauso que tú has traído en esta noche. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, mis amados santos y santas. Les invito a que nos sentemos, por favor. Bueno, todos somos llamados, ¿cierto? Pero no todos queremos desarrollar el llamado, porque nos da miedo, nos atemoriza poder compartir de lo que nos compartieron tiempo atrás. Y yo considero, y siempre lo digo, que un cristiano empieza a tomar madurez a partir del año, lógicamente, siempre y cuando esté en un ministerio donde haya escuela bíblica e instituto teológico, donde la palabra sea prácticamente a diaria. Así la persona se va fortaleciendo en el espíritu. Pero vemos la historia de un israelita, de un varón que el Señor llamó para que fuera y le hablara a un pueblo. Pero él sacó mucha evasiva. Entonces tal vez mi hermano, mi hermana, él le dio fue como rabia, como envidia de que el Señor lo enviara a que le compartiera a unos hermanos que estaban en pecado. Y yo te digo en esta noche, hermano, nunca escatime. ¿Por qué? Porque el Señor, por su amor y su misericordia, nos sacó a nosotros del pecado, ¿o no? Claro. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a ir en pos de esas personas que están en pecado? No nos arrepintamos a decir, ¿por qué voy a ir a compartir? No, hermano, es un llamado y la Biblia nos ilustra para que nosotros tomemos esta enseñanza y la pongamos por obra de aquí en adelante. Y ustedes ya saben, es el tan sonado Jonás. Por eso te invito a que vayas allí al libro de Jonás, capítulo 1. El cristiano y su descenso. ¿Cuánto llevaba Jonás? Jonás llevaba un tiempo caminando con Yahweh. Él no era ajeno, él no era una persona que no conocía, él conocía muy bien. Por eso mi Yahweh lo llama expresamente a él para que vaya y le comparta. Por eso, hermano, hermana, en esta noche te digo, tú no esperes un llamado light, tú no esperes un llamado de solo púlpito. No, hermano, el Señor te va a invitar a que tú vayas fuera de la iglesia a compartirle a la gente. Y tú tienes que ir bajo la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si el Señor te ha llamado para que tú exhortes, tú lo tienes que hacer. No te dé miedo, no te dé angustia, no te escondas, no saca evasiva, no te desvíes. Precisamente, si tú tienes miedo es porque no crees al que te mandó. Pero si tú vas a la fija, sabe que tú no vas a hablar. El que va a hablar es mi Yahweh. Él va delante de nosotros. Entonces, hermano, te invito allí a Jonás capítulo 1, versículo 1 en adelante. Vino palabra de Yahweh a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, ¿sí ve? Vino palabra directamente de Yahweh. ¿Por qué? Porque en ese tiempo hablaba Yahweh directamente o hablaba a través de los profetas. ¿Profetas por qué? Porque el Señor tomaba al que quisiera, al que veía con un gran llamado y le daba su espíritu para que esta persona hablase. Y hoy en día no sucede lo mismo, porque todos quieren hablar sin el Espíritu. Por eso la palabra dice en Jeremías que muchos profetizaron a mi nombre sin tenerme en sus corazones. Y la palabra es clara, si no está Yahweh en nuestros corazones, ¿quién está hablando? Exactamente, el enemigo. El enemigo es el que habla.
Le dice el Señor, levántate. Hoy la palabra clave es levántate. En el Antiguo Testamento vemos cerca de 63 partes donde el Señor dice levántate, y en el Nuevo Testamento vemos prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el pueblo está dormido. En esta época de coronavirus el cristiano saca evasiva. No es que no quiera, saca evasiva. ¿Por qué? Porque uno los pone a prueba y uno se da cuenta. Para ir al shopping, para ir de un lado a otro, hermanos, si tienen tiempo, no les da miedo, así pase lo que pase, se metan donde se metan, pero nunca dicen, es que si voy a trabajar, se me prende el coronavirus. Pero si voy a la iglesia, de pronto se me prende, entonces mejor no voy a la iglesia. Si ve que hay muchos Jonás en este tiempo, entonces tomaron como Jonás una evasiva y se esconden en la casa, se esconden en el trabajo, no sé dónde se esconda, hermano, pero de allá te está llamando el Señor. Y créame, hermano, que si Jonás no hubiese cumplido el propósito, el Señor, ¿qué había hecho con él? ¿Lo había acariciado? ¿Le había aplaudido? No, hermano, hermana, no espere que si tú no cumples la voluntad del Padre, el Padre te vaya a bendecir. Él te bendice cuando tú eres un hijo o cuando tú eres una hija súper obediente. Y dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Hermano, hoy cómo está el mundo entero, igual que Nínive. Están llenos de, todos estamos plagados, pero más unos que otros. Y el Señor está advirtiendo, el Señor está llamando, hermano, porque se pregona solamente el pecado, la maldad de lo que nosotros hacemos aquí en la tierra sube a los cielos, hermano. Y el Señor está, hermano, de mal genio. El Señor no está contento con nosotros los cristianos. Gloria a Dios por ustedes. Pero, hermano, hay muchos cristianos que prefieren estar en la casa durmiendo o haciendo otras cosas que venir a edificarse. Entonces el enemigo lo tiene allá atribulado, atribulada. Hoy te digo, hermano, así como el Señor le dijo, levántate y ve a Nínive, hermano, nosotros como cristianos tenemos que levantarnos de madrugada. ¿Cuántos se levantan de madrugada? Pero a trabajarle al mundo, porque yo no los veo en la iglesia. Veo 1, 2 aquí en la iglesia, porque no veo nada más. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque evadimos una responsabilidad. Y todos nosotros que abrimos nuestros corazones algún día para darle la bienvenida a Yeshua HaMashiach, hermano, nos lo van a demandar. Si se lo demandó a Jonás, ¿será que a nosotros no? Claro, si Él nos ilustra en su palabra, es para que nosotros dejemos de hacer lo malo y hagamos lo bueno. Y dice la palabra, y Jonás se levantó para huir. Jonás era muy perezoso. Por eso el Señor le dice, levántate. Y dice aquí, se levantó, pero no para hacer la obra de Yahweh. Y muchos se levantan de temprano, pero no para hacer la obra de Yahweh. Se van a sus quehaceres diarios. Y dice, Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahweh a Tarsis. Nadie lo mandó a Tarsis. ¿O será que Yahweh le dijo, ve a Tarsis? No, le dijo, ve a Nínive. ¿Y será que el Señor nos dice, ve a la rumba, ve a lo uno? No, ve y evangeliza. Ese es el llamado que tenemos que tener todos, hermano. Aquí nadie se escapa. Aquí todos tenemos que evangelizar. No diga, es que yo no tengo el ministerio del evangelismo. Tú lo tienes. Cada uno de nosotros tiene en su interior algo de evangelista. ¿O me equivoco? Todos tenemos que compartir. Hermano, vuelvo y lo repito, el infierno está lleno de cristianos. El cielo está desocupado. ¿Por qué, hermano? Porque ya no hay guerreros. Ya no hay guerreros. No hay iglesias guerreras. Muy poquitas. Y los medio guerreros, hermano, ahí nos mantenemos. Pero el resto no está haciendo nada. Y créame, ¿por qué alegamos? ¿Por qué decimos? ¿Por qué culpamos del pecado nuestro? Es que, hermano, hermana, la pandemia es culpa de nosotros. Primero, nosotros como cristianos que no intercedemos, no guerreamos, no hacemos sino criticar, señalar y juzgar. Pero nosotros no hacemos la guerra. Uno se da cuenta, hermano, hermana, en las redes sociales nadie convoca. Convocan que a la vigilia no sé qué, que la vigilia de sí sé cuándo. Pero, hermano, hermana, convoquemos mundialmente
a una oración en contra de ese demonio que se está llevando todo tipo de personas, se ha llevado cristianos. Hermano, no abuse de la palabra, no abuse de la palabra, no seamos confiados. Tenemos, hermano, hermana, que estar guerreando, porque esa enfermedad ha tocado cristianos, se ha llevado pastores, ¿o no? Claro, hermano, porque estamos confiados. Como yo soy cristiano, ninguna arma forjada contra mí prevalecerá. Cuidado, cuidado, hermano, porque es que el enemigo sabe que a él le queda poco tiempo y él está arrasando con lo que sea, y él activó su ejército, hermano. Sus 4 frentes de ejército los activó, ¿dónde? En la iglesia cristiana. ¿Saben por qué? Porque cada uno de nosotros, los que estamos aquí y los que nos están viendo por las redes sociales, hacíamos parte del ejército de Satanás, ¿o no? Claro, estábamos en el mundo engañando, fumando, tomando, parrandeando, rumbeando, no sé qué hacías. Estábamos allá placenteramente, allá nadie nos decía nada. ¿O alguien te decía algo? No. Entonces él está disgustado con nosotros los cristianos. Pero hermano, hermana, tenemos que levantarnos. Dejemos de dormir. Saca de ti esa amnesia, saca la pereza. Así como tú madrugas para ir a buscar empleo, madrugue a la iglesia, pero no seamos interesados. Voy a madrugar a la iglesia para que el Señor me dé un empleo y después no vuelvo. Hermanos, todo eso nos lo va a demandar el Señor. Créame que escrito está. Hoy alguien me decía, pero ¿el Señor se puede retractar? No. O si no, entonces, ¿para qué cargamos la Biblia? Esto está escrito hace más de 1500 años. Yeshua HaMashiach le dijo a Hachatán, escrito está. Y nosotros sabemos que escrito está. Por eso la palabra habla en Apocalipsis 22, 18, 19. El que le quita, ¡pum! Y el que le pone, lo borran. ¿Cuántos están borrados del libro de la vida? No es cristiano el que viene a una iglesia cristiana. No es cristiano el que carga una Biblia. Cristiano es el que es testimonio, que a través de su testimonio las personas dicen, yo quiero ser como él, yo quiero ir donde él va. Pero muchos dicen, uy, ese es cristiano, uy, no, yo prefiero quedarme en lo católico, o bueno, no sé cómo dirán allá. Hermano, no nos ufanemos, no pensemos que la salvación está por venir a la iglesia, que la salvación está por cargar una Biblia. ¿Has estudiado la Biblia? ¿Has escudriñado la Biblia? ¿No ve que tenemos como la billetera? La cargamos sin 5, ¿cierto? ¿O no? ¿Ustedes la tienen llena? Bueno. Así es la Biblia. La cargamos, pero está desocupada porque no la entendemos ni la estudiamos. Y dice la palabra, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahweh a Tarsis, y descendió a Joppe, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Hermano, hermana, mire, no juguemos más a ser cristianos. Debemos ser radicales. Si tú quieres ser del mundo, estés en el mundo. Pero, hermano, hermana, ¿para qué busca el Señor en la iglesia cristiana si el Señor no está ahí para algunos? El Señor tal vez lo encuentra por allá, en el trabajo, en la discoteca, en el bar, en el motel, allá lo puede encontrar. Pero hermano, hermana, no entre por entrar. Tú tienes que estar convencido de que si entregaste tu corazón, hermano, la palabra la tiene que cumplir. Entonces, así lo hizo Jonás. Él dijo, me voy, aquí está el primer bueno, no digo marcas comerciales, el primer transporte, me meto en este y ya el Señor no me ve. ¿Ustedes creen que el Señor es ciego? Los ciegos somos nosotros, que no lo vemos a Él, pero Él está arriba y Él nos está mirando a cada uno de nosotros. Cada paso que demos nosotros, Él lo sabe. Todo lo que vayamos a pensar, ya Él sabe lo que nosotros vamos a pensar. Hermano, no le evadamos la responsabilidad. ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no avanzamos? Porque vivimos prácticamente al día o en la escasez, hermano. ¿Por qué? Por la desobediencia como Jonás.
Entonces dice, pero Yahweh hizo levantar un gran viento en el mar. Hermano, lo que tú estás viviendo, hermana, lo que tú estás viviendo es porque el Señor buscó un momento, así como lo hizo con Jonás, y levantó un gran viento en el mar. Y así tú estás pasando una tribulación, pero es por culpa tuya, no es por culpa del Señor, porque el Señor te dio una orden que fuera y predicara el evangelio. A Jonás le dijo, ve a Nínive, y a nosotros nos está diciendo, ir y hacer discípulos a las naciones, hermano, hermana. Entonces, por eso, tal vez tú no encuentras la respuesta, hermano, y no la va a encontrar. Tú no vas a encontrar la solución allá afuera. La solución es Yahweh, si tú eres obediente. Anoche la palabra era sobre la obediencia y la desobediencia, ¿cierto? Entonces, hermano, y hubo una gran tempestad tan grande que se pensó que la barca se partía en dos. Hermano, el agua nos da hasta aquí y preferimos ahogarnos en cambio de postrarnos, en cambio de reconocer que somos pecadores, que no hemos cumplido el mandamiento de ir a ser discípulos, que no hemos cumplido la orden que el Señor nos dio de ir a donde Él quiere que vayamos a evangelizar. Hermano, hermana, tenemos que ser claros, no le echemos la culpa a Yahweh. Todo lo que vivimos, la escasez, la enfermedad, hermano, las humillaciones, es por culpa de nosotros. ¿Por qué? Porque somos desobedientes, porque no cumplimos la voluntad. Hermano, hermana, no busque al Señor como el Dios bombero. No lo busque más, hermano, porque tu vida estará siempre así, entrando, saliendo, entrando, saliendo. Y los marineros tuvieron miedo, hermano, que tu pecado no se lleve a tu familia por delante. Porque aquí Jonás, a él no le interesó sino primero yo, segundo yo y tercero yo. Y allá lo que haga el Señor. Él pensó eso. Y papá, mamá, mire, todo lo que hagamos mal, nuestros hijos lo van a acarrear. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros creemos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Y dice, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. O sea que la palabra me dice que no eran cristianos. ¿Sí ve? Aquí la palabra dice D con D pequeña. Hoy te pregunto, ¿cuál es tu Dios? El Dios de la D mayúscula. El Dios de mayúscula, ¿cierto? Pero cámbielo, mi hermano, por Yahweh. Cámbielo. ¿Sabes por qué, hermano? Porque los brujos también le dicen Dios. Todo el mundo habla de un Dios. En la católica nos enseñaron un Dios de 7,000 demonios y entonces íbamos allá. El Dios del placer, el Dios del pecado. Pero cuando nosotros decimos Yahweh, hermano, el Señor, su corazón se alegra. Bueno, para que lo tenga presente. Los términos que tal vez yo hablo son hebreos, porque nosotros debemos conocer lo hebreo. De nada te sirve madrugar si no sabes guerrear. De nada te sirve orar, hermano. Créanme, hermanos, hermanas, que oramos, pero no sabemos orar. Creemos que orar es orar porque sí. No, mi hermano. ¿Qué le estás pidiendo al Señor? Porque nosotros somos perigüeños, ¿cierto? Nosotros pedimos, pero no queremos dar nada. Lo primero es mejor dar que recibir. Si tú le das al Señor en la madrugada la mejor oración, si tú le das en la madrugada venir a la guerra espiritual, el Señor se desborda en milagros. Pero, hermano, preferimos y tergiversamos el concepto bíblico. En cambio decimos, es mejor recibir que dar. Hermano, no, es mejor dar que recibir. Reciba viniendo a la iglesia. Entonces dice que los marineros tuvieron miedo y cada uno de ellos clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres. Mire que ellos no sabían y ellos pensaron que la barca estaba en sobrepeso y que eran los enseres y empezaron. Mire, mi hermano, cómo el pecado de un cristiano se puede llevar a los demás vecinos. Ellos quedaron prácticamente sin nada. Botaron los enseres que había en la nave para descargarlas de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Sí ve? A él no le interesó nada. Y muchos cristianos, hermano, hermana, no les interesa su familia, no les interesa nada.
se desgastaron y tratan de esconderse a través del miedo, de la angustia. Hermano, hoy te dice el Señor, hermana, hoy te dice el Señor, levántate y ve a predicar el evangelio. Levántate y ve a evangelizar, hermano. Las iglesias están desocupadas, ¿sabían ustedes? Unas, las grandes, no las pueden abrir. Las pequeñas, que es las que tenemos el privilegio, y los cristianos no aprovechan. Cuando el Señor los llame, no van a decir, es que mi iglesia nunca se abrió. Nunca diga eso, mi hermano. Nunca diga eso. Por eso esta iglesia se abre, así pase la policía, así nos vigilen, estamos bajo la ley, gloria a Dios, estamos cumpliendo un protocolo, no nos estamos saliendo de ello, no me interesa llenar la iglesia. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? Ustedes son obedientes, ustedes son sensibles a la voz del Señor. Y el patrón de la nave, o sea el capitán, se le acercó y le dijo, ¿sí ve? Él se acercó, todos estaban angustiados, no tenían discernimiento, pero sin embargo el capitán de la nave dijo, aquí debe pasar algo. Si no son ellos, entonces ¿quién será? El cristiano. Porque hermano, hermana, nosotros debemos ser testimonio, donde quiera que vayamos. Pero hermano, Jonás escondió la investidura de cristiano, como muchos esconden la investidura de cristiano. En tu empresa donde tú trabajas, no saben que tú eres cristiano. Porque si supieran, respetaban. Pero hermano, hermana, el cristiano habla la misma jerga, el mismo vocabulario del mundo. ¿Cómo pretendes, hermano, evangelizar si tú estás participando de los chistes, de la mentira, del engaño? Hermano, no lo haga. No lo haga. Por eso vivimos apretados, hermano. Pero es mejor predicar la verdad a que ustedes vivan engañados. Y dice la palabra, ¿qué tienes, dormilón? ¿Sí ve? Porque a toda hora Jonás tenía Eutico. Eutico, ustedes saben que es un demonio de sueño. Cuando está en la prédica, hay cristianos que entran a las iglesias y lo primero que hacen es empezarme a llamar. Y yo, espérenme tantico, mijito, ya voy para allá. ¿Cierto? Porque está Eutico. Se suben al transporte urbano y medio se sientan y ya. O están parados y eso van a ser. ¿Cierto? A toda hora se duermen. Entonces yo digo, ¿qué hacen en la noche? Y eso sí, hermano, no parpadean. Y eso es, mire, mija, déjeme escuchar el partido, déjemelo ver. ¿Eso te da de comer? Alguien que día me decía, no, pastor, es que ganamos. ¿Y yo, ganamos? ¿De qué me dice? No, es que ganó nuestro equipo allá en otra ciudad. Le dije, perdón, yo no jugué ahí. ¿Tú jugaste? Dijo, no, pero ganamos. Le dije, perdóneme, hermana, ¿eso te da para comer? Porque después me dice, no, es que estoy pasando esto, lo uno, lo otro. Le dije, entonces vaya allí a ese equipo y que le den para el desayuno, que le den para el arriendo. Entonces no nos metamos, hay más idolatría. ¿Cuánto tiempo llevas perdiendo mirando televisión? ¿En qué te edifica la televisión? Si tú me dijeras, es que me la paso viendo programas cristianos. No, porque por los hechos yo me doy cuenta. Pero si tú me dices, no, es que Geography, ¿qué? Ah, bueno, ustedes saben, ¿sí? Entonces, sí, que el león viene de no sé qué, que el águila. Eso sí, para saber de historia, sabemos, pero no sabemos de la Biblia. Y lo más importante, mi hermano, es saber de la palabra. ¿Por qué? Porque esa nos da vida. Vida, mi hermano. Entonces dice, levántate y clama a tu Dios. Si ve que el mismo Señor pone a hablar a las piedras y puso a hablar a un inconverso. Y le dijo, levántate. Y el Señor le había dicho 2 oportunidades, levántate. Y nuevamente pone a un inconverso a que le hable. Y muchos inconversos nos hablan a nosotros. ¿Y qué hacemos?
nos disgustamos, ¿cierto? Porque el Señor nos está poniendo a hablar. Así lo hizo con el capitán de la nave. Y le dice las mismas palabras: levántate y clama a tu Dios. ¿Sí ven? No le dijo clama a mi Dios, porque el capitán ya sabía que en el mundo estaba perdiendo y que el Dios que tenía él era el que tenía la respuesta. Y nuestro Dios, nuestro Yahweh, es el que tiene la respuesta al problema allá afuera. Pero nosotros no queremos. Queremos estar en el mismo problema. Entonces dice: y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Mire esta persona. Mire cómo hablaba como un cristiano. Dice: y quizás Él tendrá compasión de nosotros, ¿cierto? Y no pereceremos. Otto levanta a Jonás. Otto, quién sabe qué le dice a Jonás, pero le dice: hermano, ore. Nosotros sabemos que somos inconversos, pero tú eres cristiano. ¿Por qué no ora? ¿Por qué no reconoce sus errores? ¿Sí ve? Porque por su error vamos a morir todos. Y le dice que clamara para que no perecieran. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes. En ese tiempo era así, echaban suertes. Y ustedes se dan cuenta que cuando a Yeshua HaMashiach lo iban a llevar a la cruz, ya crucificado, jugaron su traje a la suerte, ¿cierto? Para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. O sea, era poco más la adivinación. En nosotros no debe existir la palabra adivine, hermana, adivine, porque entonces yo le estoy diciendo a ella que ella no es cristiana. Le estoy dando otro término. Por eso nosotros los cristianos debemos hablar como Yeshua HaMashiach habló. Entonces dice, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Si ve, hermano, en tu hogar, ¿qué pasa? ¿Por qué no avanzamos? Porque hay un pecado. Porque el que lleva la batuta, hermano, está en pecado. Entonces está llevando por delante una familia. Y todo eso nos lo va a demandar el Señor, hermano. O hermana, créame, hermano, es que no es por molestar. Tú has venido, esta palabra la preparó el Señor desde esta mañana. Entonces dice la palabra: y echaron suertes, y la tómbola le cayó al cristiano. ¿Sí ve? Hermano, ¿qué más podemos pedir? El Señor le estaba exhortando a través del capitán de la nave. ¿Sí ve? Porque al Señor no lo pueden engañar. Y ellos sacaron su ¿qué? ¿Cómo se llama eso? El juego del Charlie, digámosle. Y cayó en el cristiano. Y el cristiano tenía que reconocer. ¿Sí? O la pirinola, exactamente. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora qué nos ha venido este mal. ¿Por qué nos ha venido este mal? Si nosotros estábamos bien, ¿cierto? Eso es como cuando tú le arriendas a alguien. Hermano, tengamos mucho cuidado, porque si alguien puede venir con mucha atadura y entonces empieza a cerrarse las finanzas. Hermano, hermana, tenemos que tener mucho discernimiento. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? Lo estaban interrogando, le estaban haciendo un proceso de liberación. Miren lo lindo del Señor, ¿sí? Porque nosotros no queremos que nos liberen, porque qué vergüenza que conozcan mi pasado. Hermano, cada uno de nosotros tiene un pasado, ¿o no? Claro. Entonces dice: ¿cuál es su tierra? ¿De qué pueblo eres? Mire que le estaban indagando y le estaban sacando la verdad, porque Jonás había entrado camuflado, como muchos cristianos entran camuflados. Y el Señor puso a hablar al capitán que le soltara y le sacara toda la información. Entonces, si hubiera mentido, se le había contado como doble pecado. Entonces dice, y él le respondió, mire lo que dice él: soy hebreo. Nunca niegue la fe, hermano. Nunca niegue. Nunca te avergüences de decir que eres cristiano. Pero nosotros somos cristianos en la iglesia, pero afuera no somos cristianos. Eso hablamos, mentimos, eso decimos groserías, eso golpeamos, eso no nos interesa.
hermano, que afuera nos conozcan como lo peor, pero en la iglesia todos somos cristianos. Y él respondió, hermano, hermana, él tenía que ser real. Él dijo, soy hebreo y temo a Yahweh, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Será que le temía? Cuando nosotros le tememos, hermano, no pecamos. Cuando nosotros le tememos, no mentimos. Cuando nosotros le tememos, no engañamos. Cuando nosotros le tememos, no nos comprometemos y después no hacemos nada. Hermano, mire lo que él dijo, como por impresionar. Y muchos se impresionan. Es que soy cristiano, es que me congrego, es que lo uno. Hermano, hermana, ¿y cuál es tu testimonio? El testimonio es afuera, no aquí adentro. El testimonio de Jonás tenía que ser ahí, no afuera. Y dice, y aquellos hombres temieron sobremanera. Claro, hermano, que le pregunten a uno y uno diga, soy cristiano, la gente tiembla. Y dice, y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Hermano, créame, hermano cristiano, hermana cristiana, no nos llevemos la sangre de las demás personas. Seamos, hermano, honestos, sinceros con nuestro Yahweh. ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Yahweh. ¿Sí ve? Ya entró el discernimiento en ellos y ellos no dijeron como al principio, ¿y este qué? No, sino que ya sabían que huía de la presencia de Yahweh. Pregunto, hermano, hermana, ¿qué hace un cristiano en una discoteca? Lo mismo que Jonás, huyendo, creyendo que en la discoteca el Señor no está, y el cristiano allá, y escamisado y vuelto nada, ¿cierto? Pero el Señor sabe que el cristiano está ahí. Entonces, hermano, no evadamos responsabilidades. No busquemos al Señor por el Dios bombero. Busquémoslo, hermano, hermana, como el verdadero Yahweh, el que nos provee, el que nos bendice, el que multiplica todo lo que nosotros hagamos. Entonces dice, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? ¿Qué le dijeron los discípulos a Yeshua HaMashiach? Estaba él medio durmiendo, ¿cierto? Porque Yeshua HaMashiach no dormía. Y en el momento en que iba a descansar, llegó la tormenta. Y entonces los inútiles de los apóstoles que habían caminado con él, que tenían autoridad, les dio miedo y despertaron a él. Y mi Yeshua HaMashiach se levantó y ¿qué? Reprendió. Y ellos quedaron impactados. Y hasta las tormentas reprende, claro, esa es la autoridad. Esa es la autoridad. Entonces dice, ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. ¿Por qué? Porque Jonás no quería reconocer. Jonás no quería reconocer. Por eso el Señor nos pone y nos lleva el agua hasta aquí, hermano. No deje que el agua te llegue hasta aquí. Porque cuando te llega hasta aquí, el Señor empieza como el alfarero a moldearte. O sea que todo el tiempo que tú tuviste evadiendo tu responsabilidad, hermano, perdió todo ese tiempo. Porque cuando el agua te da hasta aquí, ahí sí el Señor te coge como el alfarero. Y no se sabe cuánto tiempo. Él le respondió, tomadme y echadme al mar. Esa era la respuesta. ¿Qué pensó Jonás? Que se iba a matar, que lo mataran. Jonás, por su mente, no sabía que el Señor lo que quería era que él fuera y cumpliera el propósito. Hermano, hermana, él no nos va a matar, pero tú tienes que cumplir el propósito. Empiece a hacerlo, mi hermano, mi hermana. ¿Qué hacemos en la mañana ya durmiendo? Ay, es que está medio llovinando. Es que está, hermano, no. Mire, estos dos angelitos, yo las quiero mucho. Aquí está el papá y ellos saben que con mucho respeto, contra lluvia ellas llegan aquí empapaditas como están, porque ya saben a quién le están sirviendo, no a sus papás, le están sirviendo al Señor. Estas niñas tienen una gran bendición por el precio que han pagado ellas, y ustedes lo saben muy bien. ¿Sí ven? Entonces ese esfuerzo
no lo hacen los maduros. Y dice la palabra que las ancianas sean testimonio para las jóvenes, pero las ancianas o los ancianos no somos testimonio para ellas. Ellas tienen un llamado muy especial, pero muchas veces se trancan las bendiciones, porque está Jonás, que Jonás quién sabe qué está haciendo. Hermano, le respondió: tomadme y echadme al mar y se os aquietará. Entonces él dijo: no, de pronto me echan al mar. No hice la palabra si él sabía nadar o no sabía nadar, pero lo único que dijo es: échenme allá, que me coman los animales, las pirañas, lo que sea. Y dice la palabra: porque yo sé que por mi causa, hermano, mire lo lindo es, aquí no hay nadie perfecto, todos pecamos, pero reconozcamos que por mi pecado me estoy llevando por delante una generación. Es que es por el pecado de nosotros. Dice: porque yo sé que por mi causa ha venido esa gran tempestad sobre vosotros. ¿Sí ve que él dijo sobre ustedes? No, sobre cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque él sabía que con su pecado se estaba llevando gente que no tenía nada que ver. Hermano, hoy te digo, no nos llevemos por delante las personas. Hermano, reconozcamos, vuelvo, lo repito, aquí todos somos pecadores. Lo que pasa es que hay pecadores camuflados y aparentan un nivel de santidad cuando afuera, hermano, no hay santidad. Tenemos que ser testimonio, no aquí en la iglesia, fuera de la iglesia. Entonces dice la palabra que ellos lo cogieron. El siguiente, mi vale, por favor. Lo cogieron. Y dice: entonces clamaron a Yahweh y dijeron: te rogamos ahora, Yahweh, que no perezcamos nosotros por la vida de este. Si ve que ya, hermano, el mismo pecado de Jonás hizo que ellos creyeran en un Dios, o sea, Yahweh. Ya ellos dejaron y desistieron de sus dioses. Por eso dice la palabra: te rogamos ahora. Pues está diciendo ahí Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Sí, hermano, no nos llevemos por delante las personas. En verdad, hermano, hermana, reconozcamos cada uno de nosotros nuestros errores. Dice la palabra: ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Yahweh, has hecho como has querido. ¿Sí ve? Ellos sabían que pese a sus pecados, ellos eran inocentes. El problema era el cristiano, y el problema muchas veces es de nosotros. La gente es inocente, hermano, pero tú tienes que ser radical y decir: yo soy cristiano aquí y donde sea. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. En su interior, Jonás dijo: me ahogué, me comieron las pirañas, o de pronto me come un tiburón, ¿cierto? Y el mar inmediatamente se aquietó de su furor. Hermano, ¿por qué? Porque esa era la ira del Señor. El Señor quiere sacar de nosotros todo lo que hemos hecho mal. Y busca circunstancias, busca la escasez, busca la enfermedad para que nosotros lo busquemos a Él, pero no queremos buscarlo. Aquí Yahweh tuvo que ir a buscar a Jonás. ¿Sabe por qué? Porque Yahweh quería que Jonás no se perdiera. Y hermano, hermana, el Señor quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. ¿Sí ven? El Dios de ellos era complaciente, como el Dios que teníamos por allá. Nos dejaba tomar, fumar, parrandear y nadie nos decía nada, ¿cierto? Pero cuando llegamos a cristianos, ya se nos prohíbe por intermedio de ¿qué? De la Biblia. Nunca el pastor prohíbe nada. ¿Por qué no? Hermano, el que prohíbe o la que prohíbe es la Biblia. Y temieron aquellos hombres a Yahweh con gran temor y ofrecieron sacrificio. Mire, una enseñanza. ¿Ofrecemos nosotros sacrificio? No. Ellos, mire, el gran temor los llevó a tener discernimiento y decir: Señor, gracias por habernos salvado. Levantamos sacrificio e hicieron votos. ¿Cuáles fueron los votos? Que todos conocerían a Yeshua HaMashiach, que todos se convertirían al cristianismo. Hermano, hermana, son enseñanzas. Pero Yahweh tenía preparado, ¿sí ven? Mire, no se dejen engañar. Ni era un tiburón, ni era una ballena. No era eso.
dice la palabra, pero Yahweh tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás, no que se lo comiera. Cuando uno se atraganta es porque pasa entero, ¿cierto? ¿O no? Claro, aquí dice la palabra, un gran pez que se tragase, o sea que se lo pasó entero. Muy diferente si dice, el gran pez se comió a Jonás, porque entonces lo masticó, un cristiano tan rico, ¿cierto? Eso, porque nosotros los cristianos somos muy ricos para el mundo, ¿cierto? Y dice la palabra, y estuvo Jonás en el vientre como estuvo Yeshua Hamasía. ¿Sí ven? 3 días y 3 noches. Hermano, así estuvo Saulo de Tarso. ¿Qué prefieres? ¿Caer en las manos de tu pastor o caer en las manos de Yahweh? Porque cuando caemos en las manos de Yahweh, hermano, crujir de dientes. Con amor, pero hermano. Mientras que tú dices, no, con el pastor, al pastor le digo mentiras, al pastor lo engaño, al pastor le tomo el pelo, mejor dicho, hacen lo que quieren. Pero hermano, nunca diga en manos de Yahweh. Porque tú lo dices y Él inmediatamente te coge. ¿Sabe por qué? Porque Él no quiere que tú te pierdas. Y si tú lo vas a declarar, piénsalo, hermano, piénsalo. Porque los procesos con Él son muy fuertes. Entonces dice la palabra, entonces oró Jonás a Yahweh, su Dios, desde el vientre. ¿Sí ven? Cuando estamos con el agua hasta aquí, ¿qué hacemos? Ahí sí oramos. Cuando estamos sin trabajo, ahí sí oramos. Cuando no tenemos dinero, ahí sí oramos. Cuando estamos enfermos, ahí sí oramos. Pero cuando tenemos todo, hermano, ni la iglesia, nada. ¿Por qué? Porque hemos buscado un Dios o un Yahweh de que te apague el fuego. Y dijo, invoqué en mi angustia. ¿Sí ve? Estaba Jonás angustiado. ¿Será que tú invocas sin angustia? No. Todos invocamos cuando estamos en angustia. Cuando estamos pasando las duras y las maduras, ahí es cuando invocamos el nombre de Yahweh. Y Él nos oye. ¿Sí ve? Desde el seno del Señor clamé y mi voz oíste. Estaba bien abajo, Jonás, bien abajo. Y estaba atrapado por un gran pez. Estaba atrapado sin moverse. ¿Por qué, hermano? Porque así como el Señor con Saulo de Tarso lo escamó sus ojos para que no viera hacia dónde coger y se quedara quieto y se postara, así lo hizo con Jonás. Lo dejó allá, hermano. Él no podía salirse, ¿cierto? Él no podía salirse, porque más adelante dice que el gran pez lo... ¿Sí? Entonces dice, según vino palabra de Yahweh por segunda vez a Jonás. Hermano, no abuse. Hermana, no abuse. Simplemente deja y haz las cosas que el Señor te ha mandado hacer. Dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo... ¿Sí ve? Hermano, pero ¿qué hizo Jonás? De pronto le dio rabia de que porque el Señor le estaba diciendo que fuera y les dijera que se arrepintieran. ¿Sí ve? Hermano, qué lindo que nadie se pierda. Pero en ese momento Jonás dijo, ¿y por qué? Porque unos pecadores. Jonás se creyó que era santo. Y nosotros también nos creemos que somos santos, que porque venimos a la iglesia, que porque decimos que somos cristianos, y que eso nos da derecho a criticar, a señalar y a maldecir. Nunca lo haga, mi hermano. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Yahweh, y era Nínive ciudad grande en extremo. Dice más o menos la geografía bíblica que eran como 7.500 kilómetros, algo así, para caminarlo en 3 días. ¿Sí? No eran 750 kilómetros, o si no en un día, pero era grande. Y estaba amurallada, tenía 15 entradas, 15 salidas. O sea que no era una ciudad de poco, era una de las ciudades más grandes en ese tiempo. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será. Hermano, el Señor nos está hablando a nosotros. Arrepintámonos. Hermano, ya es tiempo de que te arrepientas. Hermana, ya es tiempo de que te arrepientas. Toda una vida en la misma condición, en el mismo pecado,
hermano, yo creo que ya no, ya es tiempo de que nos sacudamos. Entonces, dice la palabra que Moisés, en Éxodo también, en Éxodo le sacó 5 evasivas, hermano, para no desarrollar su ministerio. Allá en capítulo 3, ustedes lo pueden ver, todo el capítulo 3, él le sacó evasivas. Y muchos dicen, no, pastor, es que tengo que trabajar, es que tengo que madrugar porque tengo que hacer algo. ¿Por qué no madruga primero a la iglesia? Yo les he dicho, heme aquí, tu siervo te escucha. Heme aquí, tu siervo, haz la voluntad que tú quieras para tu siervo. ¿Sí ve? Y Él nos va a aparejar todo. Pero nosotros preferimos cumplirle al mundo porque el mundo se pone bravo con nosotros si no cumplimos. Pero Yahweh, hermano, es el que nos da la respuesta. Entonces, para que ustedes se den cuenta, Moisés le puso trabas. Los 10 espías le pusieron trabas. Jeremías le puso trabas. ¿Qué fue la palabra que dijo Jeremías? Soy joven. Y el Señor llama a las niñas, llama a los más niños, llama a un poquito, los de un poquito más de edad de ellas, como mi edad, a ustedes más adulticos, ¿cierto? Él llama indistintamente al que quiera. A Josías lo llamó a los 8 años y rey de Israel. ¿Y será que nosotros de 40 no nos va a llamar? La mejor edad para desarrollar un gran ministerio inicia a los 40 años. Y dice la palabra, entonces Jeremías dijo, soy muy joven. Y Gedeón dijo, ay Señor, es que mi familia está en una escasez y hasta que tú no nos bendiga, hermano, deje las trabas, deje los obstáculos, sírvale al Señor, empiece a ganar almas y nos daremos cuenta cómo el Señor nos va a bendecir. Hermano, hermana, por el tiempo, ¿cierto? Porque hay toque de queda, entonces no queremos que de pronto los capturen, le saquen un parte, nada de eso. Entonces vamos a levantar la palabra, quedó más o menos, sí, entendible. Faltó un poquito más, pero bueno, cerremos nuestros ojos. Bendito Padre, Rey Celestial, te damos gracias, Señor, te pedimos perdón porque muchas veces hemos sido como Gedeón, hemos sido como Moisés, hemos sido, Padre de la Gloria, como Jonás, que siempre sacamos evasivas para no desarrollar el ministerio. Hoy te pedimos que nos ayudes, porque tú lo que menos quieres es que nosotros nos perdamos. Tú quieres es que avancemos, que salgamos adelante. Por eso perdónanos, Señor, por impedir que otros sigan adelante. Perdónanos, Señor, si por nuestros pecados nos llevamos por delante nuestras familias, nuestros hogares, nuestros compañeros de trabajo. Señor, a partir de hoy seremos radicales y vamos a decir que somos cristianos. Vamos a hacer de buen testimonio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Levantemos el mejor aplauso al Señor en esta hora. Bueno, mis amados santos y santas, vamos a